Amén, hermanos. Dios les bendiga. Buenas tardes una vez más. Ya el Señor nos ha escuchado en nuestras oraciones, en nuestras palabras de gratitud. Acabamos de alabarle, Él ha escuchado nuestras alabanzas, alabanzas que hablan de un Dios imparable, Dios de imposibles. Amén. Inigualable, bendito sea el Señor. El Señor nos dice en su palabra, no teman porque yo estoy con ustedes. No desmayen, yo soy su Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa es la promesa, hermanos, para todos nosotros, para su iglesia, para sus hijos. Y acabamos de escuchar testimonios maravillosos. Amén. Nuestra lectura en esta tarde ha sido en segunda de Pedro, capítulo 3. Una porción de la palabra que nos habla verdades de estos tiempos, las verdades del Señor para que nosotros nos afirmemos más y también los planes y propósitos de Dios, hermanos. Amén. Dice, nuestra lectura ha sido desde el versículo 7, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 hasta el final. Y dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de la perdición de los hombres, hermano. Está hablando, mire, está hablando de nuestros tiempos, los cielos y la tierra que existen ahora. Sabemos por las noticias, hermanos, cada vez hay caos, cada vez hay más maldad, cada vez hay más corrupción, no solamente en nuestro país, es en todo el mundo, porque el corazón del hombre es el que gobierna todo. Sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás y está contaminando cada vez más la mente de grandes y chicos, hombres y mujeres, y el corazón del hombre se vuelve cada vez más perverso, más corrupto, y eso es lo que nos toca vivir en estos tiempos. Lo que está pasando en nuestro país es muy triste, pero es parte de todo lo que ya está escrito en su palabra. Como hijos de Dios, nosotros también aquí en esta tierra reaccionamos, pensamos, nos preocupamos, pero ya nuestro reino no es de este mundo, ¿no? Si bien es cierto, podemos tener todas nuestras opiniones a favor o en contra de las personas que están al frente, pero tenemos que entender, hermanos, que ahora nuestra posición como cristianos está basada en la fe de la palabra de Dios. ¿Amén? Usted y yo tenemos que tener esa firmeza, hermano. No tenemos por qué ponernos a renegar ni a criticar, ni de repente también unirnos a salir con nuestras ollas, a hacer el cacerolazo, a gritar por las calles. El Hijo de Dios ya no hace eso, hermanos. El Hijo de Dios dobla sus rodillas y se pone a orar en su casa, se pone a orar en familia, a clamar al Señor para ser fortalecido en su fe, hermanos, para orar por las autoridades. Ya no estamos para nosotros estar uniéndonos en líos o en discusiones con personas acerca de los acontecimientos. Hay un proverbio muy bonito en Proverbios 24, 21. Miren lo que dice. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. Bien claro. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. El hombre en su manera de pensar y en sus opiniones comienza a discutir, a pelear, y todo lo que estamos viendo ahora por los canales, lamentablemente, jóvenes que salen a tratar de imponer su forma de pensar y ya terminan golpeados, terminan muertos, y lo último que hemos podido escuchar en las noticias, 47 jóvenes que están desaparecidos. Jóvenes que están ahora causando zozobra en sus hogares, preocupando a sus familias, porque ¿qué será de ellos? ¿Qué pasará de ellos? ¿Dónde estarán? ¿No? Algunos piensan lo peor, de repente ya los han matado, porque sucede todo eso en este mundo, hermano. Sucede todo eso. Y nosotros tenemos que actuar con sabiduría, hermano. Los padres tenemos que estar inculcando a nuestros hijos jóvenes para que ellos entiendan que ya no estamos como familia cristiana para estar metiéndonos en esas reuniones y salir a gritar. No. Lo que nos toca como familia, lo que nos toca como iglesia es unirnos en oración. Podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con todo lo que pueda estar pasando, pero como hijos de Dios no tenemos que entremeternos con los veleidosos, dice la palabra.
Nos queda es orar, hermanos, orar por nuestras autoridades, enseñarles a nuestros hijos que el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra que existen ahora ya están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Cada vez las cosas se van a poner de mal en peor. El corazón del hombre se vuelve más perverso, hermanos. Y lo hemos dicho, no solamente acá en el Perú, es en todo el mundo. Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar preparados. Y viene hermosos consejos. Mire qué dice el Señor en el versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bendito sea el Señor. Amén. Nuestro problema no está en estar preocupándonos cuándo vendrá, cómo vendrá, cuándo pasará. Dios tiene control. Para el Señor el tiempo no es nada. Lo importante es que usted y yo ahora ya estamos en los brazos del Señor, ahora ya formamos parte de la familia del Señor, si en verdad habemos sido enseñados por Él, dice su palabra, si en verdad le hemos escuchado y si en verdad nos hemos entregado, ya somos su iglesia, ya somos sus hijos y tenemos hermosas promesas de protección, de cuidado, de sustento, aún en medio de un mundo lleno de maldad. Dice su palabra, yo estoy contigo. Lo escuchamos a través de los testimonios de sus hijas. Lo escuchamos a través de su palabra, hermanos, y Dios es fiel a su palabra. Por lo tanto, nuestro corazón debe mantenerse firme. Y de eso se trata el mensaje en esta tarde, ya en esta noche. Mantenernos firmes, confiando en sus palabras, viviendo, hermanos, no viviendo como lo vive el mundo, preocupados o desesperados por la situación de nuestro país y qué presidente vendrá y ahora quién van a poner. Dios tiene el control, hermanos. Dios tiene el control. Presidente que venga, persona que venga, nosotros vamos a seguir confiando en Dios. Amén. Esa debe ser nuestra visión. Muchos están preocupados en este mundo. ¿Y ahora qué presidente va a entrar? Será seguramente que entra otro corrupto o entrará alguna persona que no tiene capacidad. Hermano, lo que nos toca es orar por la persona que entra. Pero usted y yo, nuestra confianza está puesta en el Señor. Lo que nos toca hacer ahora, hermanos, es lo que dice el versículo 9. Fortalecernos en el versículo 9 para cumplir ese ministerio que Dios nos ha dejado. Qué hermoso escuchar a nuestras hermanas decir, ahora Dios me está utilizando. Desde que entregué mi vida al Señor, desde que tuve mi encuentro con Dios, ahora Dios me está utilizando. Y Dios me está utilizando para evangelizar a mi familia, para evangelizar a la familia de mi esposo, mi hogar, a mi madre. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere que hagamos en estos tiempos y lo hagamos a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en todo momento, hermanos. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que todos sean salvos. Y eso es lo que dice la palabra en el versículo 9. El Señor no retrasa su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La primera orden que el Señor Jesús le dejó a sus discípulos es: vayan a trabajar. No. Vayan a preocuparse por su familia. No. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Vayan a dar a conocer la buena noticia. Vayan a hacer saber a la humanidad que Dios los ama. De tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra. Es el evangelio, el amor de Dios, es poder de Dios para salvación. Porque Dios dice en su palabra, es paciente. Hermanos, qué hermoso ver que esto es una realidad. Si Dios no hubiese sido paciente conmigo, ya hace tiempo ya estaría condenado al infierno. Pero Dios en su paciencia supo obrar en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Dios sigue siendo paciente con todos aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y en Romanos capítulo 10 dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Para eso hemos sido cambiados, hermanos. Para eso hemos sido transformados, para ser instrumentos de bendición.
para dar a conocer su palabra, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este mundo se va a acabar, tarde o temprano, todas las cosas cada vez se van a poner de mal en peor. Dios ya tiene un día establecido y dice acá el versículo 10, pero el Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán en gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Llegará un fin para todo esto, hermanos. No es culpa de la tierra como tierra, sino de la humanidad, de la maldad. Cuando leemos en la palabra de Dios, hermanos, desde el comienzo, Dios no se agrada con el pecado. Génesis capítulo 6 nos habla de que vio Dios la maldad que había en el hombre y que todo designio y todo pensamiento de ellos solamente era el mal, dice la palabra en Génesis capítulo 6. ¿Y qué decidió Dios? Raer al hombre de la tierra. Las cosas están mucho peor que en ese tiempo, hermano. Satanás se ha encargado de endurecer y contaminar la mente y sigue haciéndolo, hermano. Lamentablemente, aún la iglesia caemos en esa trampa de estar atraídos y seducidos por las cosas de este mundo y nos alejamos del Señor. Más tiempo le dedicamos a las cosas del mundo que a buscar a Dios, que a leer su palabra. Pero eso no cambia los planes y los propósitos del Señor, hermanos. Dice su palabra acá, en cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Un día vendrá la destrucción para todo esto. Pero hay una alabanza hermosa que nos da esperanza, que está escrito conforme a su palabra. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará. Del palacio celestial gozaremos más allá. Glorias a Dios. Aleluya. Hermoso himno guiado por el Espíritu Santo para hacernos entender que cuando todo esto suceda, los hijos de Dios estaremos guardados. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Qué hermosa promesa, yo también te guardaré. Hermanos, estamos seguros. Mientras estamos en esta tierra, tenemos que conocer su palabra, alimentarnos de la palabra para obedecer a la palabra. Decíamos al empezar, nos fastidiamos, nos preocupamos por todos los acontecimientos que hay en nuestro país, ¿no? Tenemos que buscar, orar en oración, pero como iglesia, hermanos, nuestra razón de vivir es Dios. Debemos alabarle, aún en medio de esas dificultades, cantar al Señor. Grandes y maravillosas son tus obras. Alabar, cantar con salmos e himnos y cánticos de alabanza, hermano. No cantar con tristeza ni con pesadumbre, sino cantar con alabanza, alabarle al Señor. En su tiempo de orar, orar. En su tiempo de alabar, alabar, hermanos. Porque Él es el que tiene control de todo. Su palabra ya nos dice. Entonces, miren lo que dice el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Es un llamado, hermanos, a que nuestra fe se fortalezca y a que nuestro testimonio alumbre más, a que nuestra vida sea una vida nueva, a que nuestra vida, hermanos, sea un ejemplo. Nuestro caminar mientras estamos aquí en la tierra, somos llamados a hablar de Dios, a proclamar de Dios, a hacer que las personas se acerquen a Dios, pero no solamente con palabras, sino también con nuestro testimonio. Porque la gente es lindo cuando nos escucha, pero no solamente escuchan, ellos también están viendo, hermanos. Y hay un refrán que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Habla qué lindo de Dios, pero mira cómo está su vida, mira cómo está su testimonio, mira su carácter, no cambia, es impaciente, es colérico, y cuántas cosas, hermanos. Y a veces la gente está guiándose más por el diablo, porque el diablo lo primero que hace mirar son los defectos de los demás. Y mira esto, y mira el otro, y mira esto de acá, ¿no?
Pero ¿qué nos dice Dios? No hay que mirar a las personas. Si queremos mantener nuestra fe, tenemos que tener puestos los ojos en Cristo Jesús. Amén. Puestos los ojos en Cristo. Él no falló. El hombre puede fallar, hermanos. Si mantenemos nuestra fe en Jesús, vamos a seguir firmes y vamos a orar cuando vemos a un hermano, a una hermana de repente en su debilidad. Vamos a orar por ellos. Porque nuestra mirada no está en las personas, no seguimos a personas, estamos siguiendo al Señor. Amén. Y entonces su palabra dice, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa? Amén, hermanos. Esta palabra es importante, piadosa, dispuestos a hacer el bien, dispuestos a ayudar, dispuestos a ser canales de bendición, hermanos, para cuantos puedan estar pasando necesidad. No solamente necesidad económica, sino también necesidad de una palabra de ánimo, necesidad de una palabra de aliento, de fortaleza, ¿no? Qué bueno escuchar, ¿no? Cuando mi hermana menciona, ahora me llaman por teléfono para animarles. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora Dios da los dones, hermanos, y esos dones, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, interpretación. Qué lindo, hermanos, que Dios pueda seguir utilizando a cada uno de nosotros para vivir en esa manera santa y piadosa. Amén. Versículo 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos extendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Llegará el tiempo del reinado del Señor. ¿Qué va a pasar? Mora la justicia, dice la palabra. Acá este mundo se vuelve cada vez más injusto. Acá este mundo se vuelve más perverso. Acá este mundo está siendo encaminado por Satanás de tal manera que a lo malo se le dice bueno, a lo bueno se lo llama malo, a buscar a Dios ahora se lo llama malo, ¿no? Por eso es que está habiendo ya la persecución de los cristianos, ¿no? Ya no se está dando lugar a la prédica del evangelio en otros países porque se lo ve como malo. Pero sí se da lugar a la corrupción, a la maldad, a fornicación, homosexualismo. Y a eso, ¿qué se dice? Que no hay nada de malo en eso, ¿no? Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, hermanos, está cumpliéndose. Y gracias a Dios por su palabra, que es luz para nuestras vidas. Y entonces, Dios un día hará juicio, pero su iglesia, sus hijos, su pueblo está reservado, hermanos, para un gobierno maravilloso, dice la palabra de Dios, ¿no? En los cuales mora la justicia. Versículo 14, por lo cual, oh amados, miren qué lindo, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Procurad, dice el Señor, hermanos. ¿Qué significa eso? Que debemos estar alerta primero cómo está nuestra vida. Que debemos estar viviendo con sabiduría para poder discernir lo bueno y lo malo. Y cuando veamos que hay algo malo en nosotros, cuando su palabra, que es un espejo, nos hace ver que todavía hay orgullo en nosotros, que todavía hay vanidad, que todavía hay cosas carnales que están predominando en nuestra vida, tenemos que decirle, Señor, ayúdame, Señor, quítame, Señor, perdóname, Señor, cámbiame, porque todavía hay cosas que se van manifestando, hermanos, especialmente cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo. Dios ama al humilde, al orgulloso, al soberbio, lo mira de lejos. El orgullo es una arma tremenda de Satanás, hermanos, ¿no? Y nos llena de esa vanagloria que ya pensamos que no necesitamos a Dios y que todo es de nosotros. Cuidado, hermanos. Y entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Gloria al Señor. ¿Qué significa? Que debemos estar fortaleciéndonos cada vez en nuestro amor entre hermanos, entre esposos. Qué lindo que cuando venga el Señor nos encuentre bien entre esposos, ¿no? Entre padres e hijos, entre hermanos, que reine la paz aún en medio de las dificultades o pruebas o diferencia de carácter, porque todo eso sucede dentro de un hogar, dentro de un matrimonio, hermano.
Pero si le damos lugar a Dios, podemos mantener paz. Si le damos lugar a Dios, podemos perdonar, hermanos. Si nos ofenden, qué bueno, sabemos, Señor, que podemos perdonar y debemos perdonar, hermanos. Jesús, cuando estuvo en la cruz, Él murió por nuestros pecados. Sus palabras, las primeras fueron, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Palabras que están grabadas, hermanos, en su palabra, que usted y yo también podamos aprender. Alguien nos ofende, Padre, perdónale. No sabe lo que hace. Yo le perdono. Así, hermanos. Cuando usted perdona, mantiene paz en su corazón. Mientras no perdona, esa falta de perdón se vuelve enojo, se vuelve amargura, se vuelve rencor guardado. Y se vuelve un corazón en guerra. Porque apenas le dicen algo, rapidito se enoja y se molesta. Porque le están tocando en la herida. Pero si usted perdona, ya no hay nada. Tiene un corazón de paz. Y si le mencionan algo, ya pasó, hay paz. Hermanos, eso es lo que quiere el Señor. No vamos a poder servir al Señor bien cuando tenemos ataduras en nuestros corazones. Solamente podemos ser buenos instrumentos cuando hay paz en nuestro corazón, hermanos. Y eso es lo que espera el Señor. Eso es lo que nos dice. Irreprensibles y en paz. Amén. Que no haya nada de qué acusarnos. Que si he fallado, pido perdón. Perdóname, hermano. Perdóname, amor. A su esposo, perdóname. Mantenerse limpio, hermano. No haya nada de qué acusarle. Alerta para cualquier cosa. Y lo hermoso es que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. ¿Qué significa? Que si en algo fallamos con un pensamiento, con una palabra, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos dice, cuidado, ese pensamiento está mal. Cuidado, esa actitud está mal. Cuidado con ese rencor. Cuidado con tu carácter. Qué lindo, hermanos. Lo más maravilloso que Dios nos ha dado es su Espíritu. Espíritu de amor, de poder y dominio propio. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, lo que el Señor nos está pidiendo acá es posible, hermanos. Cuando nos sujetamos a su palabra y le damos lugar al Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice Romanos 8:14. Entonces, ¿qué más dice la palabra? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Alabado sea el Señor, hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvación. ¿Qué es lo que espera Dios para nuestra familia, para nuestros padres que todavía no conocen al Señor? Salvación. Él es paciente para con todos, dice el versículo 9. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos, absolutamente todos, hermanos. Bendito sea el Señor. Amén. Todos. Usted tiene que tener esa seguridad. Dios quiere que se salve. Su familia, sus hijos, todos. La decisión no es de Dios. La decisión ya es de cada persona cuando escucha. El que cree será salvo. El que no cree, dice la palabra, será condenado. Pero usted y yo somos llamados a orar con fe, a compartir la palabra, hermanos. Bendito sea el Señor. Amén. Dice su palabra aquí. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿De qué está hablando acá, hermanos? Mucha gente dice, pero ¿cómo ese violador, cómo va a ser salvo? Conversé con una persona, decía, yo no creo en Dios porque cómo un violador se va a salvar y cómo una persona que ha hecho tanta maldad va a ser salvo. No. Yo le digo, mira, ese violador si se convierte, ese hombre malo que tú dices, si se convierte va a ser salvo. Y tú por estar dudando, estar criticando o juzgando a Dios por perdonar a un violador, tú te vas a quedar casi al infierno. El violador se va a salvar y tú te vas al infierno por incrédulo, por juzgar a Dios. Dios ama a todos, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿no? Y eso es lo que Pablo, de repente Pedro no entendía, porque él pensaba que la salvación era solamente para los judíos. Pero Pablo es enviado para predicar a los gentiles, a los romanos, a los corintios, a los griegos, para ti y para mí.
y para toda la humanidad, ¿no? Pedro en su comienzo pensaba que solamente era la salvación para ellos, hasta que él mismo tiene su experiencia en la casa de aquel centurión, ¿no? Cuando el centurión lo llama a Pedro para que comparta su palabra, él ve como hay tanta gente ahí reunida y comienza a hablar, dice la palabra en Hechos capítulo 10, y entonces el Espíritu Santo desciende sobre ellos, que dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Bendito sea el Señor, hermano. Ahora usted y yo tenemos que entender, Dios no hace acepción de personas. Al más vil pecador. Usted ha escuchado la historia de ese hombre que compuso el himno más maravilloso, ¿no? Sublime Gracia. ¿Quién fue ese hombre? Un violador, un esclavista, un hombre totalmente cruel, malo, perverso. Toda su historia era perversidades. Pero sin embargo un día abrió su corazón al Señor. Ahí en medio de una tormenta, dice la palabra, clamó a Dios porque él había escuchado de Dios en su niñez. Y en medio de esa tormenta, a punto de hundirse su barco, se puso de rodillas y clamó a Dios, y Dios le respondió, la tormenta cesó y él se pudo dar cuenta que sí había un Dios. Y ahí se arrepintió de sus pecados. Y Dios lo utilizó para luchar en contra de la esclavitud y en contra de todo lo malo que él había hecho. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, no nos queda más que decir aleluya, Señor, grande eres, misericordioso eres. Tenemos que entender que hay solución, que hay salvación, que el amor de Dios es para todos, hermano. Que nuestro corazón no se endurezca pensando ese criminal o ese asesino o ese tal por cual no se merece. Sí se merece, Dios lo ama. A veces es difícil de entender para algunos, pero es la palabra, es el amor de Dios por ti y por mí, hermano. Bendito sea su nombre. Amén. Dice el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿A qué se refiere cuando dice arrastrados por error de los inicuos? Cuidado, hermanos, con estar escuchando cualquier doctrina. Cuidado con dejar su Biblia de lado y ponerse a escuchar solamente la palabra de Dios que alguien predica, pero esté su Biblia de lado. Lo primero que tiene que hacer, hermano, yo lo hemos dicho y lo volvemos a recalcar, lo primero que debe hacer es conocer, escudriñar, póngase a leer su Biblia. No hay nada de malo en que usted pueda escuchar, pero si usted no conoce, a todo lo que escucha va a decir gloria a Dios, aleluya. Y estamos en tiempos en que hay tantos falsos maestros, falsos profetas, reverendos, apóstoles, profetas, todo lo que está saliendo estos tiempos, hermano. Y usted sabe que todo eso no es verdad, es satánico. Ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ya no hay pastoras. Cuidado, hermanos, cuidado, y lo digo con mucho cariño. En la Biblia no tenemos pastoras. ¿Y cuántos están siendo engañados y están siguiendo que a la pastora? Y cuidado, cuidado con todo lo que está pasando. Arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. La firmeza debe estar fundamentada en su palabra y especialmente en Cristo Jesús. La firmeza debe estar fundamentada en la palabra de Dios y en toda la enseñanza. Y especialmente la firmeza está fundamentada en la obediencia, hermanos. Solamente la obediencia a su palabra nos mantiene firme. Y obediencia tal como el Señor lo manda, no como usted quiere. Obediencia tal como el Señor lo dispone en su palabra. ¿Amén? Usted y yo tenemos que mantenernos firmes. Gracias a Dios, ¿no? Cuando vemos muchos ejemplos, los apóstoles les dijeron, ya no queremos que hablen más de Jesús. ¿Qué dijeron ellos? Juzgad, miren ustedes, dice, ¿no? ¿Qué es más conveniente? ¿Obedecer a ustedes o obedecer a Dios? Nosotros no podemos dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado. No podemos dejar de obedecer al Señor. Hermanos, qué lindo.
Manténganse firmes. Mantengamos firmes nuestra vocación con la que hemos sido llamados, pero firmes conforme a la palabra de Dios. Lea la palabra, escudriña la palabra, fortalézcase más en la palabra, ¿no? Cuando tiene esta palabra en su corazón, usted va a poder escuchar y va a poder discernir. Por la palabra que ya tiene dentro, el Espíritu Santo le va a hacer discernir. Eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien. ¿Por qué? Porque tienes la palabra. ¿Qué dice el versículo? Es una advertencia, ¿no? Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes, termina el versículo 18, antes bien, palabras de ánimo, palabras de consejo, de aliento, hermanos, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo va a crecer en el conocimiento? Lea la palabra. Habíamos dicho en culto anterior, lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque ahí va a encontrar la enseñanza de quién es Jesús, del ministerio de Jesús. Ahí va a conocer a Jesús, hermanos. Pero es importante leer toda la Biblia, porque toda la Biblia nos habla de Jesús, hermanos. Toda la palabra nos lleva a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra? Crezcamos en ese conocimiento, ¿no? A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Un día el Señor vendrá a llevarnos, ¿no? Pues vendrá el Salvador y nos arrebatará. Del palacio celestial gozaremos más allá. Glorias a Dios. Aleluya. Que Dios nos bendiga, hermanos. Mantengamos firmes nuestra vocación. Fortalezcamos nuestro amor al Señor, nuestro amor en la iglesia. Mantengámonos con ese deseo de estar en estos cultos. Invitemos, animémonos, hermanos, porque pronto viene el Señor. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra. En tu palabra encontramos enseñanza, corrección, instrucciones, hermosas instrucciones para nuestra vida en estos tiempos, Padre. Si bien es cierto, Señor, cada día se pone de mal en peor. Oramos por nuestro país. Oramos por lo que está sucediendo, Señor. Pero sabemos que tú tienes el control, Padre. Tú dices tu palabra, tú pones reyes y tú quitas reyes, Señor. Ayúdanos a entender que en medio de las situaciones duras o difíciles que se puedan presentar en nuestro país, Señor, somos tu pueblo, somos tus hijos. Tus promesas siguen siendo las mismas, Padre Santo, aún en medio de dificultades. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Gracias, Padre. Permite que nuestro corazón se fortalezca, Señor. Quita de nosotros, Señor, toda cosa negativa, todo pensamiento negativo, Señor, para las cosas que están sucediendo. Y ayúdanos a poner ese deseo de orar por nuestras autoridades, Padre Santo. Sabemos que tú tienes control. Hágase tu voluntad, pero fortalécenos, Señor. Mantengámonos firmes, dice tu palabra. Ayúdanos a estar firmes. Ayúdanos a estar alertas. Ayúdanos a tener ese deseo de conocerte más a través de tu palabra, Señor, para no caer en error de los inicuos, Señor. Así está escrito, Señor bendito. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. El Señor les bendiga.